Señor, queremos darte gracias por esta oportunidad que nos das de mirar tu palabra. Señor, habla a nuestros corazones, prepara nuestra mente, nuestro corazón, que tengamos un corazón dispuesto a oír, oídos para oír, pero no solamente para ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Señor, eres tú quien pone tanto el querer como el hacer para que tu buena voluntad se lleve a cabo. Y es nuestro ruego, Señor, que en estos momentos nos ayudes a estar concentrados, poniendo atención a la exposición de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. No sé cuántos recuerdan el 15 de abril del 2013, hace 2 años aproximadamente, hubo un atentado allá en la maratón de Boston. Cerca de la meta pusieron 2 bombas de tipo caseras hechas con unas ollas, y pues murieron como 3 o 4 personas murieron, pero más de 200 personas resultaron lesionadas. Los autores de este acto terrorista fueron los hermanos de origen checheno Tamerlán y Zohar Tsarnaev. Tamerlán, el hermano de este que aparece en pantalla, pues él murió unas horas después en un enfrentamiento que hubo con la policía, puesto que él buscaba huir. Y pues este muchacho, Zohar, fue tomado por las autoridades correspondientes para ser arrestado y luego recibir su sentencia. Este pasado 15 de mayo pues se dictó ya la sentencia para este joven, ya de 21 años, fue sentenciado a la pena de muerte por inyección letal. Su padre, quien vive en Rusia, pues afirmó que pues era una dura noticia, pero que ellos estarían luchando hasta el final por la vida de su hijo, tratando de salvar a su hijo. Su padre afirmó: teníamos esperanzas, y todavía tenemos esperanzas de que él se salve. Bueno, todo parece indicar que este muchacho no va a librarla, no va a poder evitar la muerte que recibirá como pago de su transgresión a la ley de los Estados Unidos. Ahora, después de que he escuchado la sentencia, no solamente le queda esperar el día de su muerte, si es que otra cosa no pasa. Sin embargo, su padre, según sus palabras, él tiene la esperanza de que esto aún no suceda. Estoy seguro que nada más haría feliz al papá de Zohar, incluso también este muchacho, que recibir una notificación del gobierno de los Estados Unidos donde le dicen que le perdonan la falta, donde le manden un mensaje donde le digan que ya no va a morir. Nada le resultaría más grato, una noticia más agradable a los ojos de este muchacho y de su padre, que le den un mensaje de que ha sido salvado. Es decir, un mensaje de salvación. En una situación similar a la de este muchacho, pero con trascendencia eterna, dice la Biblia que la humanidad entera se encuentra. La Biblia menciona que por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. También dice la Biblia que todo aquel cuyo nombre no esté registrado en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Por todos los pecados, por todas las transgresiones que los seres humanos han cometido, nosotros también hemos sido sentenciados a la muerte. Tú, yo, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros parientes, nuestros vecinos, la humanidad entera está bajo esta sentencia. Pero, a diferencia del padre de Zohar, a diferencia de él, nosotros ya hemos recibido ese mensaje de salvación. Dios ha dado un mensaje de salvación, y de eso trata el mensaje de esta mañana.
Un mensaje de salvación que el Señor quiere que escuches. Tal vez dirás, oye, ya lo escuché otra vez. Si por la gracia de Dios tú has recibido este mensaje años atrás y lo has recibido, necesitas volverlo a oír. Y no debes cansarte de oír de dónde el Señor te ha rescatado. Pero si tu caso es que todavía estás muerto en tus delitos y pecados, te urge que escuches este mensaje y que no lo rechaces. De lo contrario, tu final será de perdición eterna. Vamos a buscar Efesios capítulo 2. Y vamos a leer los primeros 9 versículos. Y nosotros nos vamos a centrar específicamente en los versículos 8 y 9. Efesios 2, del 1 al 9. Dice la Biblia, Efesios 2, del 1 al 9. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Repita conmigo el 8 y el 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Otra vez, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero la pregunta obligada es, ¿de qué necesito ser salvado? ¿Qué he hecho? Puede ser que muchos digan, yo no soy ningún terrorista como ese loco que hizo explotar esas bombas. Yo no soy ningún asesino. Yo estoy bien. Yo tengo una vida por delante. Tengo proyectos. Estoy sano. No tengo vicios. Llevo una vida honesta, no le hago daño a nadie. Es más, trato de ayudar a quienes tengo la oportunidad. Soy trabajador, le echo ganas a lo que hago. Además, tengo una religión que me alienta, que me anima a ser una buena persona. Hago los ejercicios espirituales que mi religión me dicta y trato de llevar una vida agradable. ¿Por qué estaría yo en una situación grave y de peligro con necesidad de salvación? ¿Salvación de qué? Se pudiera también pensar que los que sí están en una situación grave y ellos sí deben ser salvados de la condición que dice la Biblia, son los drogadictos, son los alcohólicos, son las prostitutas, son los pederastas, son los que están sumidos en los vicios, son los que viven en pobreza extrema. Ellos sí necesitan ser librados. Ellos sí necesitan oír un mensaje de salvación. Pero ellos, al igual que Zohar, este muchacho checheno, sí, todos necesitamos oír un mensaje de salvación. Pero realmente necesita el mundo escuchar un mensaje así. ¿Está realmente el mundo tan perdido como dice Pablo? Que están muertos en sus delitos y pecados. Los primeros 3 versículos, miren qué dice. Les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Dice la Biblia, hermanos, que todo ser humano
necesita salvación. Todo ser humano necesita salvación. Dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Esta descripción es difícil de concebir en la mente de muchos. Tal vez pudiéramos pensar, oye, la humanidad no está así. La humanidad no está así como la describe Pablo. La humanidad está llena de gente llena de vida. Está llena de gente bonita, gente buena, gente de buen corazón. La gente no es como este Pablo quiere describir. La gente tiene grandes ilusiones de vivir. La gente tiene grandes proyectos. Hay tanta gente en este mundo con grandes virtudes. Hay gente con muchos talentos, con mucha capacidad. Pudiera pensar que esa declaración que hace Pablo es para los narcotraficantes, es para los terroristas, es para los pederastas, es para los alcohólicos, es para los violadores, para los falsificadores, para los políticos y gobernantes corruptos. Ellos sí están muertos en sus delitos y pecados. Pero no debe generalizarse a toda la humanidad. Pues hay gente buena, hay gente trabajadora, hay gente de buen corazón, gente de buena fe. Pero esta descripción que hace el apóstol Pablo, un tanto desatinada y fuera de la realidad para muchos, esto es cierto. Todos los que no tienen una relación con Cristo están muertos en sus delitos y pecados. Eso nos describe, hermanos, una humanidad muerta espiritualmente. Si tú no tienes una relación con Cristo, aunque no seas un pederasta, aunque no seas un narcotraficante, aunque no seas un cometedor de esos delitos escandalosos, si tú no tienes una relación con Cristo, dice la Biblia, que no estás conectado con el dador de la vida, por lo tanto estás muerto en tus delitos y pecados. Pero también dice el texto, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el príncipe que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y aquí tenemos una humanidad en rebelión ante Dios. Hombres y mujeres, niños, jóvenes, adultos y ancianos, rechazando tener que ver con Dios, viviendo de acuerdo con los valores de este mundo, amándolo y amoldándose a su estilo de vida. No les interesa leer la Biblia para conocer la voluntad de Dios y vivir de acuerdo con ella. No quieren ser considerados religiosos. Su religión es su razón. Lo que es bueno y verdadero, su razonamiento lo determina, no Dios. Hay quienes han determinado incluso que Dios no exista y se declaran ateos. Hay quienes han determinado que Dios sí exista, pero de acuerdo a su manera de entender, a su manera. Ven a Dios como un ser siempre bondadoso, dispuesto a ayudarles, pero sin que tenga que ser tomado muy en serio en asuntos importantes de su vida. La humanidad, dice la Biblia, está en rebeldía ante Dios. Si están siguiendo la corriente de este mundo es porque no están siguiendo la voluntad de Dios. Y esto es rebelión. Dice la Biblia que viven siguiendo los deseos de su carne, haciendo la voluntad de la carne y de sus pensamientos. Es una humanidad en esclavitud. Piensan que se han liberado de Dios. Piensan que al decir, Dios, tú no te metas en mi vida, yo puedo vivir mi vida sin que tú tengas que estar metido, piensan que ya se liberaron. Piensan que son libres. Hacen a un lado la Biblia, la voluntad revelada de Dios, y creen haber logrado liberarse de Dios y de sus anticuados mandatos. Pero no es así. Dice la Biblia que viven esclavizados a su naturaleza pecaminosa, a su voluntad infectada por el pecado. Son esclavos de su corazón engañoso y perverso.
engañados también por el perverso Satanás. Dicen que viven como quieren, que hacen lo que quieren, pero la verdad es que están esclavizados. De esta manera somos una humanidad muerta, alejada de Dios, una humanidad en rebeldía ante Dios, una humanidad esclavizada. Si bien esta descripción es triste y miserable, hay algo, hermanos, todavía peor. Dice la Biblia, los que no están en Cristo son por naturaleza hijos de ira. Eso quiere decir que es una humanidad que está bajo el juicio de Dios. Eso debería quitarte el sueño y hacerte temblar si vives en rebeldía ante Dios. Dios no toma a juego la rebeldía y el menosprecio a su voluntad. Hacer esto, dice la Biblia, es hacerte enemigo de Dios. Y el que así lo haga, lo pagará muy caro. Mire qué dice la Biblia. Os enseñaré a quien debe temer. Teman a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a él temed. Podrás decir que vives a gusto de la manera en que lo haces y que no tienes que hacerte un seguidor de Cristo. Crees en Dios a tu manera y no afectas a nadie así. No crees estar mal. Por eso piensas que no estás obligado a leer la Biblia y hacer la voluntad de Dios. Crees tener derecho a seguir y construir tu vida en otros proyectos diferentes a los de Dios y buscar tu felicidad y satisfacción de acuerdo con tu manera de ver y entender la vida. Pero precisamente eso es vivir en rebeldía ante Dios. Y precisamente eso es estar muerto espiritualmente. Y debido a esto, dice la Biblia, que estás bajo la ira de Dios. Vivir en rebeldía ante Dios es vivir en enemistad con Él. Dice la Biblia, habla muy claramente de cuál es el trato que el enemigo de Dios recibirá. El Salmo 52 dice, ustedes que se olvidan de Dios, consideren lo que he dicho, de lo contrario, los haré pedazos y no habrá nadie que los salve. No se debe tomar a la ligera este asunto de la ira de Dios. Dios no reaccionará ligeramente ante aquellos que vivieron de acuerdo con sus deseos y cuya razón, y su razón fue su autoridad final, no la voluntad del Señor, no las Escrituras. En cierta ocasión Jesús pronunció estas palabras: en cuanto a esos enemigos míos que no me querían por rey, tráiganlos acá y mátenlos delante de mí. A todo rebelde a la voluntad de Dios le llegará la hora cuando sus días terminen. El fin de todo rebelde, de todo enemigo de Dios, será una condenación eterna en el infierno para recibir el castigo justo por sus delitos y pecados. El lugar donde día y noche serán torturados, se quemarán por toda la eternidad con el fuego que nunca se apaga, comidos por el gusano que nunca muere. En ese lugar te lamentarás por haberte empeñado en seguir tu voluntad y no haberte rendido al señorío de Cristo, y lo harás crujiendo los dientes, sabiendo que nunca saldrás de allí. Allí enfrentarás toda una eternidad la ira de Dios y nunca podrás huir de Él. Ese es el destino de todo aquel que está muerto en sus delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, siendo un hijo de desobediencia bajo la influencia del diablo, siguiendo los deseos de su carne y haciendo la voluntad de su naturaleza pecaminosa. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así de sencillo es esta verdad. Si esta es tu realidad, entonces necesitas salvación. Si aún así piensas que estás bien, necesitas la salvación.
necesitas también la salvación. ¿Pero de qué necesitas entonces ser salvado? ¿De qué necesita el pecador ser salvado? De Dios mismo. De su justo juicio. De su ira sobre los hijos de desobediencia. Necesitas ser salvado de caer en las manos de Dios sin defensa alguna. Toda la humanidad necesita el mensaje de salvación. ¿Pero qué debo hacer para ser salvo de la condenación eterna? ¿Cómo puede alguien salvarse de esta situación? ¿Qué se necesita hacer para ser salvo de la condenación eterna? ¿Qué se necesita hacer para salvarse de caer en manos de Dios sin defensa alguna? ¿Qué se necesita hacer para librarse de su ira? ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde hay que ir? ¿Hay que cambiarse de religión? ¿Qué penitencias hay que hacer? Si bien no todas las personas conciben la realidad de estar bajo el juicio de Dios debido a sus pecados y transgresiones, pues hay quienes piensan que después de la muerte regresarán al polvo y nunca más existirán. También hay quienes piensan que van a reencarnar en otros cuerpos según se hayan portado en su anterior vida. De allí la necesidad de vivir una vida buena para obtener una mejor en su reencarnación. Para ellos no hay tal ira de Dios. Pero lo cierto es que la Biblia dice que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio. Dios ya ha establecido lo que va a suceder después que alguien muera. Enfrentará el juicio de Dios. ¿Y habrá salvación para esta alma de Dios? Dice la Biblia, no es por obras para que nadie se gloríe. Hay un camino que el hombre ha querido tomar para querer librarse de la ira de Dios. Hacer buenas obras, adoptar una buena religión y seguir al pie de la letra los ejercicios espirituales que dictan. Pero dice la Biblia, no por obras para que nadie se gloríe. Pablo nos advierte del peligro de tomar este camino equivocado y sumirnos más en el extravío de nuestras almas. No es por obras para que nadie se gloríe. Eso nos señala que ninguna cantidad de buenas obras puede producir la salvación. Hay quienes piensan que uniéndose a una iglesia, tomarla en serio y seguir los ejercicios espirituales para ser buena persona será suficiente para librarse del juicio de Dios. Pues una buena persona no merece la ira de Dios. Creen que cualquier religión es buena con tal de que la practiques verdaderamente. Pero la Biblia dice, no por obras para que nadie se gloríe. Otros piensan que si debido a su vida desenfrenada y rebelde merece la ira de Dios, lo que ellos necesitan es abandonar ese estilo de vida y eso debe ser suficiente para salvarse de la ira de Dios. Pero la Biblia dice, no por obras para que nadie se gloríe. También hay muchos que viven engañados creyendo que ya son salvos de la ira de Dios porque se salieron de la iglesia romana y se unieron a una iglesia evangélica cristiana. Y ahora han adoptado ciertos hábitos piadosos, como leer de vez en cuando la Biblia, cantar algunas alabanzas, ciertos hábitos piadosos, como leer libros cristianos, etc. Pero la Biblia dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Hay quienes piensan que por diezmar y ofrendar regularmente, dejar algunos vicios de su vida pasada, ya no se emborrachan, ya no fuman, ya no insultan mucho, ya no van a los bailes, han adoptado un lenguaje cristiano, piensan que ya se libraron de la ira de Dios. Pero la Biblia dice, no por obras para que nadie se gloríe. Si eres de los que piensas que eres libre de la ira de Dios, porque naciste en un hogar cristiano, y toda la vida ha sido la iglesia cristiana, también es para ti lo que la Biblia dice, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación no se obtiene por hacer obras. Eso significa que no por intentar ser una buena persona, no por congregarse los domingos en una iglesia, no por aprender ciertos pasajes de la Biblia, no por cantar alabanzas, uno ya es salvo. No por predicar yo los domingos soy salvo. No porque envíes ofrendas a las misiones eres salvo.
No porque participes en una escuelita bíblica de vacaciones eres salvo. No porque hagas evangelismo. No porque asistas a campamentos cristianos eres salvo. La Biblia es muy clara y enfática al decir, no por obras, para que nadie se gloríe. No solamente allí lo dice. Romanos 3:20 dice ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. También dice Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Por las obras de la ley nadie será justificado. Tito 3:5 dice, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia. Pero puede ser que nos preguntemos, ¿por qué las buenas obras nos salvan? ¿Qué tienen de malo? ¿Por qué Dios no las acepta? ¿No es acaso una manera de contrarrestar la rebeldía de hacer lo malo en nuestras vidas? ¿No tienen acaso valor ante los ojos de Dios hacer lo contrario que hacíamos para ser considerados merecedores de la salvación? ¿Será que ningún esfuerzo humano sea tomado en cuenta por Dios? ¿Será que Dios no considere para salvar a alguien sus actos de amor como una muestra de arrepentimiento y deseos de cambiar de estilo de vida? Ninguna obra que tú y yo hagamos será suficientemente buena para estar a la par con el estándar de rectitud y santidad de Dios. Las obras que piensas que son buenas delante de Dios, debido a que todo ser humano está contaminado por el pecado, hermanos, dice la Biblia en Romanos 3:10 al 12, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay quien entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, aún se han corrompido. ¿Y qué dice? No hay nadie quien haga lo bueno. ¿Sabes cómo percibe Dios? Quien es santo, quien es puro, totalmente recto, que no tiene mancha ni pecado. ¿Sabes cómo percibe nuestro Dios Santo aquellas obras que decimos que son buenas y dignas de ser consideradas para ser salvos de su vida? Mire lo que dice Isaías. Estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Es algo así como, ¿cuál es el océano más grande que existe en el planeta? ¿Cuál es el océano más grande? El océano Pacífico. Estaba más o menos calculando y creo que son aproximadamente 19.800 kilómetros de extensión en la parte más ancha. Vamos a ilustrar este asunto de por qué las obras no pueden ser suficientes para estar a la par con la santidad de Dios. Imagínense que un avión va volando. En ese avión que cayó, hay tres personas, tres individuos que lograron salvarse. Y de esos tres individuos que lograron salvarse, uno es un nadador estrella, el que actualmente posee el récord mundial de los 1500 metros nado libre, que lo hizo en 14 minutos 34 segundos y 14 centésimos. Ahí está. El segundo es un nadador promedio, como tú y como yo. Y el tercero no sabe nadar. El nadador estrella dice: síganme los buenos, yo les voy a sacar de este asunto. Entonces se lanza y empieza a dar sus brazadas a la velocidad que él acostumbra a dar. Él ha recorrido los 1500 metros en 14 minutos 34 segundos 14 centésimos. Sale dando esas brazadas, luego sale
El siguiente, el que no sabe nadar, a los 30 segundos el que no sabe nadar ya se ahoga. El nadador promedio sale y a los 30 minutos de nadar se ahoga. Pero ahí tenemos a nuestro nadador estrella. Después de 24 horas nadando a la velocidad que él sabe nadar sin parar, ha logrado recorrer 150 kilómetros. Le quedan 9.750 kilómetros. Si este nadador sigue a la velocidad que él sabe hacer, sin parar, sin comer, él necesitará 65 días para llegar a la costa, si es que no se ahoga. Por supuesto que no lo logrará. Así es toda religión, por más popular y atractiva que sea. Así es todo esfuerzo, toda obra, por más asombrosa que sea, simplemente no le alcanzará, no será suficiente el esfuerzo. El estándar de justicia de Dios es inalcanzable. Los fariseos, aquellos doctores de la ley que se jactaban de saber la ley, de cumplir la ley de Dios, ellos se consideraban que por hacer esas obras, ellos merecían el reino de Dios. Y Jesús les dijo: si tu justicia no supera a la de esos que se dicen cumplir la ley, no entraréis en el reino de los cielos. Se requiere algo mucho más grande que tus obras, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. No por obras, para que nadie se gloríe. Pero el apóstol Pablo, hermanos, presenta en los siguientes versículos de la Biblia el glorioso mensaje de salvación para los que están muertos en sus delitos y pecados. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y eso no de vosotros, pues es don de Dios. Esto es lo más impresionante. Solo la gracia hace posible la salvación. La gracia es el asunto importante aquí. La salvación es por gracia. Se ofrece gratuitamente a los pecadores. La salvación no se obtiene por méritos. No se obtiene por practicar ritos religiosos o por hacer buenas obras. Es por gracia. Esto significa que es un regalo de Dios. Un regalo que no mereces. Pablo en este texto de la Biblia señala que nos apropiamos de esta salvación por medio de la fe. ¿Qué es la fe? Es ese elemento necesario e indispensable para creer. Si no tienes fe, no puedes creer. Pero ¿en qué o en quién se debe tener fe? Si la salvación es por gracia y me apropio de esa salvación por medio de la fe, ¿en quién debo tener fe? ¿En un santo? ¿En alguna persona? ¿En alguna religión? ¿En algún ritual? ¿En algún rezo? ¿En algún maestro iluminado del oriente? En nada de eso. La fe es en Cristo Jesús. Cristo Jesús recibió en su cuerpo la ira de Dios que debiste recibir por tus pecados y rebeliones. Cristo pagó el precio que tú debiste pagar por esos delitos y transgresiones que te separaron de Dios. El precio de esos delitos y pecados, dice la Biblia, es la muerte. Cristo entonces fue a la cruz y pagó el alto precio que tú debiste pagar. La Biblia dice: la paga del pecado es muerte.
Ante esto, Cristo voluntariamente fue a la cruz del Calvario y murió en tu lugar. Porque es lo que Dios exige, la muerte de todos los que se han rebelado contra Él. Este es el fin de todo aquel que se ha hecho enemigo de Dios. Por eso Jesucristo tomó el lugar del pecador y recibió el castigo que el rebelde y pecador debió recibir, tú y yo. Cristo recibió en sí mismo la ira justa y santa de Dios, de manera que con su muerte la ira de Dios se ha aplacado para los que han puesto su fe en Cristo. Por eso la Biblia dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Se narra la historia de un hombre que llegó muy entusiasmado a una campaña de evangelismo, pero algo ocurrió en su trayecto y llegó retrasado a esa campaña. Llegó tarde. Cuando él llegó, ¿sabe qué fue lo que encontró? Los trabajadores ya estaban desarmando toda esa tienda de campaña tipo circo que habían puesto para llevar a cabo la predicación del Evangelio. Al darse cuenta ese hombre que no iba a poder escuchar al evangelista, le preguntó a unos de los trabajadores que estaban allá levantando todo, y le preguntó: oigan, ¿qué puedo hacer para ser salvo ahora? Y el hombre, quien era cristiano, le contestó: nada, no puedes hacer nada al respecto, ya es demasiado tarde. Y el hombre dijo horrorizado: ¿qué me está tratando de decir? ¿Cómo es que ya es demasiado tarde? Y le contestaron: es que la obra ya está terminada, ya no tienes que creer. Cristo ha cubierto toda la deuda del pecado. La salvación es por gracia, y nos apropiamos de ella por medio de la fe en Cristo. Pero ¿cómo tengo esa fe? ¿Dónde la consigo? ¿Qué ejercicio espiritual o ritual o rezo debo hacer para tener esa fe? En el mismo texto lo señala. Esto no es de vosotros, es don de Dios. La salvación es todo de gracia. No se obtiene por obras. No es algo por el cual alguien pueda jactarse por haberlo conseguido a base de esfuerzos y méritos. Por gracia sois salvos, no por obras. Este es el mensaje de salvación, el cual debes atender y responder. Dice la Biblia: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Pero ¿por qué no todos responden al ofrecimiento de la salvación? Porque están muertos en sus delitos y pecados. Están sordos, absortos, embelesados con el estilo de vida de este mundo, perdidos y sumidos en los deseos engañosos del corazón. Pero la Biblia dice: si ustedes oyen hoy su voz, estás escuchando el mensaje de salvación que te dice que es por sola gracia, por medio de la fe. No endurezcas el corazón. Atiende al llamado de la palabra que dice: el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas noticias, que solo en Cristo hay salvación. Hace un par de años, el 22 de febrero del 2013, fue ejecutado este hombre, Carl Blue, por inyección letal allá en la cárcel de Huntsville, Texas. Al ser declarado culpable de matar a su exnovia, le roció gasolina en el rostro y le prendió fuego en 1994. Las últimas palabras de Carl Blue fueron estas: todos tenemos que estar delante de Dios al final del día. Hice mal, ahora estoy pagando el precio más alto. Recuerden siempre Romanos 12:19, es real. El infierno es real, pero yo iré al cielo. Yo no odio a nadie, la ley de Dios está por encima de la ley. Yo no sé si Carl Blue se arrepintió,
de sus pecados y al final se entregó a Cristo, respondiendo con fe al mensaje de salvación que seguro escuchó y escuchó en la prisión donde él estuvo. Pero lo cierto de lo que dijo es que todos tenemos que estar delante de Dios al final del día. Según sus últimas palabras, parece que él partió con esperanza de recibir la salvación de la ira de Dios. ¿Pero qué es de ti? ¿Eres salvo de la condenación? ¿O todavía estás muerto en tus delitos y pecados? ¿Eres salvo, querido joven? ¿Eres salvo, querido niño? ¿Eres salvo, querido adulto? ¿Está tu fe puesta en Cristo o está puesta en alguna obra que haces? Si entiendes que estás viviendo en rebeldía delante de Dios, arrepiéntete y cree a estas buenas noticias de salvación. Este es el Evangelio. Ven a Cristo y pídele perdón por tus pecados. Huye de la condenación y entrégate al Señor. No esperes para otro día, porque puede ser demasiado tarde. La Biblia dice el momento preciso es ahora. Hoy es el día de salvación. La salvación es por gracia. Hemos sido salvados de nuestros pecados por la fe en Cristo Jesús. Y con su muerte en la cruz del Calvario nos ha salvado de la ira de Dios. Esto es el Evangelio. Son las buenas noticias de la salvación que solo es por gracia, que se apropia uno por la fe que Dios da. La Biblia enseña, Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Si ya eres salvo de la condenación, si has nacido de nuevo, este mensaje sigue siendo para ti y para mí. Es necesario que continuemos escuchando el Evangelio cada día. Es el mensaje que necesitamos oír a diario. Es el mensaje que nunca dejamos de necesitar. No se trata solamente de la forma en que fuimos salvados, sino es también la manera en que somos fortalecidos por Dios cada día, hasta el día de nuestra muerte. Dios no nos ha puesto para ira. En Cristo nos ha puesto para alcanzar salvación. Y esto significa que todo está bien. Si recibes una noticia difícil, todo está bien. No has sido puesto para ira, sino para alcanzar salvación. Si enfrentas una dificultad en tu vida, alguna aflicción, las palabras del Evangelio te dicen, todo está bien, porque no has sido puesto para la ira de Dios, sino para alcanzar salvación. El Evangelio es el mensaje que te centrará en Cristo, en su obra de la cruz. Es el mensaje que te traerá confianza de que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Es el mensaje que te recordará tu nueva identidad, de modo que te fortalecerá para cambiar tu actitud hacia el pecado. Es el mensaje que te fortalecerá para ejercer fe en las promesas de Cristo. Es el mensaje que te premiará a obedecer a sus mandatos. Es el mensaje que te consolará en el tiempo de aflicción, que te llevará a detenerte cuando quieras usar tus obras para alcanzar justicia y decirte todo está bien. No nos ha puesto Dios para ir, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No por obras, para que nadie se gloríe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe. Invito a cerrar tus ojos. Allí en tu lugar, si tú necesitas arreglar cuentas con Dios, si tú miras en tu vida, estás muerto en tus delitos y pecados, clama a Dios, ruega a Dios por tu salvación, pídele perdón por tus pecados, ruégale al Señor su salvación.
Si nunca abrazaras este mensaje de salvación, pasarás toda una eternidad lejos de Dios, experimentando día tras día su terrible justicia sobre ti. Pero si tú abrazas la salvación que es por gracia, solo en Cristo, por medio de la fe, tendrás una eternidad a su lado, mirándole cara a cara toda una eternidad. Si eres salvo de la condenación, agradece al Señor por la salvación tan grande que en Cristo puedes tener. Gózate de Él. Pídele al Señor la fortaleza para vivir día tras día a la luz de este mensaje de hoy. Padre Santo, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos has dado de repasar y mirar este mensaje de salvación. Señor, has traído salvación por tu buena voluntad. Nos has dado a Cristo para que Él sea nuestro redentor y nos rescate de tu propio juicio, que nos rescate de una vida sin defensa ante tu vida y ponernos, oh Dios, en los lugares celestiales junto con Cristo. Gracias, oh Dios, por este mensaje de salvación. Como cristianos debemos vivir a la luz de Él. Ayúdanos, oh Dios, día tras día a encontrar nuestra fortaleza siempre en ti. En el nombre de Jesús.